En esta clase hablaremos sobre estructura de la programación modular. En particular, discutiremos algunas de las limitaciones que conlleva escribir un programa en un solo archivo de texto, así como las soluciones que ofrece la llamada programación modular. Aquí hay una liga de la página de Wikipedia de programación modular, que es una filosofía de programación muy interesante que les recomiendo que exploren un poco más allá. En esta clase veremos simplemente una breve sinopsis. Entonces, escribir un programa en un solo archivo puede ser problemático. Como vimos en el Notebook 1.4, variables, constantes y funciones.ipynotebook, podemos definir nuestras propias funciones para ejecutar series de instrucciones específicas siempre que resulte conveniente, incluso modificando valores y o variables si es necesario. Gran parte del poder de la programación yace en esta capacidad de poder crear nuestras propias funciones. Sin embargo, con lo que hemos visto hasta el momento, esto también nos podría generar los siguientes problemas e inconvenientes. Si queremos usar algunas funciones para muchos programas distintos, tenemos que copiar y pegar las definiciones a cada uno de los archivos en que las queramos usar. Si posteriormente queremos modificar a una de las funciones en todos los programas en los que la utilizamos, tenemos que modificar su definición en cada uno de los archivos en los que se define. Más aún, si queremos usar funciones que otra persona ha definido, tenemos que acceder al código fuente, esto es, si el código es abierto, y copiar y pegar las definiciones en todos los archivos en que los queramos usar. Y sucedería algo similar si quisiéramos compartir nuestras propias funciones con otras personas. Entonces, básicamente, aquí hay un montón de copiado y pegado que realmente es innecesario. Se podría hacer de una mejor forma. Vamos a ver cómo. Con la programación modular. Todos los problemas mencionados anteriormente se podrían resolver si todas las funciones pudieran definirse en un solo archivo de código abierto que pudiéramos cargar en cada uno de los programas que las requieran. Afortunadamente, esto es posible. Lo anterior es un ejemplo de programación modular, donde en vez de escribir todo un programa, que puede tener una longitud y complejidad arbitraria, en un solo archivo, lo separamos en varios archivos diferentes y cada vez que una parte del código escrito en un archivo A se requiera en un archivo B, podamos dar la instrucción de que se ejecute el código del archivo A con algún comando en el archivo B. Esto es precisamente lo que hace la función de Julia include. En Julia, la función include sirve para ejecutar el código de otro archivo dentro del archivo donde se utiliza esta función. Por ejemplo, para ejecutar el código de Julia de un archivo que llamaremos a.jl, por dar un nombre sencillo, en otro archivo, digamos b.jl, escribiríamos el comando include, abrimos paréntesis, abrimos comillas, a.jl, cerramos comillas, cerramos paréntesis, en alguna línea del archivo b.jl. En esencia, esto equivale a reemplazar la línea anterior del archivo b.jl con todo el contenido del archivo a.jl. Aquí preparé un pequeño ejemplo precisamente de eso, utilizando estos mismos nombres, que nuevamente podrían ser los nombres que sea, simplemente elegí los más sencillos que se me ocurrieron. Entonces tengo un archivo de texto a.jl definido con esta única línea de código, que es println e imprime la frase: la instrucción para imprimir esta línea de texto está en el archivo a.jl. Y listo. Entonces, si lo ejecutamos con Julia, vemos que se imprime ese texto y se crea una nueva línea. Muy bien. Además, he creado un archivo b.jl que primero imprime la frase: la instrucción para imprimir esta línea de texto está en el archivo b.jl. A continuación, incluimos el archivo a.jl. La siguiente línea de código es
include a.jl y la última línea de código imprime la frase, eso concluye la inclusión de a.jl. Ahora hemos vuelto a b.jl. Voy a cambiarlo a esto concluye. Listo. Entonces, si ejecutamos el segundo archivo, b.jl, obtenemos lo siguiente. Primero, se ejecuta la primera línea del código definido en b.jl. Después, se ejecuta el código definido en el archivo a.jl y luego se ejecuta el código de la tercera línea del archivo b.jl. Y este comportamiento se debió a que la segunda línea de código del archivo b.jl era incluir a todo el archivo a.jl, que como habíamos mencionado anteriormente, solamente tenía una línea de código que imprimía esta frase. Para mostrar lo que mencioné aquí, que en esencia esto equivale a reemplazar la línea anterior del archivo b.jl, esta que diría include a.jl, con todo el contenido del primer archivo, vamos a hacer precisamente eso y ver que vamos a obtener la misma salida de acá. Entonces voy a modificar el archivo b.jl, voy a quitar esta línea y voy a escribir lo mismo que está en el archivo a.jl. Es decir, esta línea de código que tengo aquí resaltada es lo mismo que tiene todo el archivo a.jl. Entonces salvamos, ejecutamos nuevamente el archivo b.jl y vemos que en efecto obtuvimos exactamente la misma salida cuando en vez de incluir el código de a.jl en la segunda línea, escribimos literalmente el código de ese archivo. ¿De acuerdo? Bien. Algunas consideraciones importantes al usar include son las siguientes. Como estamos trabajando en el paradigma imperativo, el código se ejecuta línea por línea de arriba hacia abajo. Si escribimos el comando include a.jl varias veces en un archivo, entonces todos los contenidos de a.jl se ejecutarán cada vez que aparezca include a.jl en el código. Si el argumento de include no incluye una dirección absoluta, se interpreta en relación a la dirección del archivo donde se utiliza esta función. Es decir, si por ejemplo b.jl está en la carpeta home mis archivos, por decir cualquier cosa, y por ende su dirección absoluta es home mis archivos b.jl, entonces el comando include a.jl escrito dentro de este archivo, que está en esta dirección, intentará ejecutar el archivo home mis archivos a.jl. Es decir, al escribir include a.jl, lo que hará Julia es buscar un archivo con este nombre dentro de la misma carpeta donde está el archivo que se está ejecutando. ¿De acuerdo? Para ver rápidamente un ejemplo de la segunda consecuencia, o bueno, la segunda consideración, déjenme modificar nuevamente esto para poner include a.jl y ponerlo varias veces, salvo el archivo. Y si lo ejecuto ahora, vemos que por cada vez que yo escribí el comando include a.jl dentro del archivo b.jl, se ejecutaron todos los contenidos del archivo A. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante recordar esto. Similarmente, déjenme regresar a como estaba. Similarmente, si yo hubiera movido el archivo a.jl a otra carpeta, no sé, lo voy a mover a la carpeta AC, por ejemplo, e intento ejecutar b.jl, me aparece el siguiente error. Primero, se imprime la primera línea. Ahí no hay ningún problema.
pero al llegar a la segunda línea que pide que incluyamos a a.jl, nos dice error de sistema al abrir el archivo home-a.jl. No existe tal archivo o directorio. Entonces, y dice en la expresión que comenzó en home-b.jl. ¿De acuerdo? Entonces, como el archivo en donde está escrita la función include se encuentra dentro de esta dirección y al comando include no le pusimos una dirección absoluta, sino que solamente le pusimos el nombre de otro archivo, automáticamente Julia busca a un archivo con ese nombre dentro de la misma carpeta en la que está el archivo B que estamos intentando ejecutar. Entonces, en este caso, para arreglar el problema, habría dos opciones. O movemos el archivo que queremos incluir a la misma carpeta en donde está el archivo que estamos ejecutando, o modificamos el archivo que estamos ejecutando para que incluya la dirección absoluta al archivo a.jl, que en este caso está en home ac a.jl. Aquí lo estoy corrigiendo de la segunda manera y vemos que si ejecutamos a b.jl con Julia, denme un segundo, apareció un problema. Home down. Ah, claro. Perdón, aquí automáticamente include, digamos que su punto de partida es el mismo directorio donde está el archivo b.jl. Entonces, nada más tengo que decirle dentro de la carpeta AC que sí está en el directorio en el que estamos actualmente, busca el archivo llamado a.jl. Esto ya debería de funcionar, ¿no? Entonces le tengo que quitar esta diagonal del inicio. Y ahora sí, no tenemos ningún problema. Entonces, repito, ahorita estamos en el directorio home Davin y aquí es donde tenemos el archivo b.jl. Aquí lo pueden ver. Entonces, esta función include siempre va a buscar cosas dentro de la carpeta home Davin. Y como a.jl no está dentro de esa carpeta, pero sí está dentro de la carpeta AC, que está dentro de home Davin, pues nada más hay que decirle, dentro de home Davin, métete a la carpeta AC y ahí busca el archivo a.jl. ¿De acuerdo? Y bueno, si recuerdan las direcciones absolutas, que son desde el... no, mentira. No, olviden ese último que dije. Así ya está bien. Así ya corregimos el error. Listo. Continuemos. No tener en cuenta las tres observaciones anteriores podría traernos problemas. Por ejemplo, supongamos que en a.jl se definen variables y o funciones. Si alguna de ellas se utiliza en el código b.jl antes del comando include a.jl, entonces, por el hecho de que los programas se ejecutan línea por línea de arriba hacia abajo, porque estamos en el paradigma imperativo, obtendremos un error de que aún no ha sido definida la variable. Por otro lado, si usamos include a.jl varias veces, entonces, por la observación 2, a las variables definidas en a.jl se les volverá a asignar el valor que tienen en ese archivo en cada línea donde se ejecute el comando include a.jl, lo cual puede no ser deseable. Es decir, podríamos tener una variable que se está redefiniendo y redefiniendo un montón de veces a lo largo del archivo. Y peor aún, como el código en donde se reasigna esa variable no está en el archivo que estamos ejecutando, sino dentro de otro archivo, podría ser difícil encontrar la causa de ese problema y entender por qué es que una variable se está redefiniendo. Peor aún, si están incluyendo, bueno, igual y dicen, bueno, incluí un archivo, voy a ver si ahí redefiní la variable. Bueno, va,
Pero ¿qué tal si están incluyendo varios archivos diferentes? Pues ahí no saben en cuál de esas inclusiones, en cuál de esos archivos está el problema, o si está en varios de ellos. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Más aún, si se incluye el código de dos archivos a.jl y c.jl en un archivo b.jl, entonces los códigos de los tres archivos deben ser compatibles, es decir, que no se utilicen los mismos nombres para variables o funciones que tengan asignaciones o definiciones diferentes para evitar colisiones de nombres o reasignaciones indeseadas. Entonces esto es muy importante. La programación modular sí ofrece beneficios, pero pues hay que tener cuidado con algunas otras cosas que surgen. Algunos usos de la programación modular son los siguientes. Definir todas las constantes que se utilicen en un programa en un archivo apartado del resto del programa. Esto para que no las podamos modificar ni por error, ni manualmente cuando estamos modificando el archivo de texto principal de nuestro programa, ni a través de algún proceso que modifique el valor de esas variables, sino tenerlas aisladas y protegidas en un archivo aparte, donde todas estén declaradas como constantes. Otro uso sería definir funciones que cumplan un objetivo específico y puedan ser utilizadas en una gran variedad de programas diferentes en un archivo aparte. Partir un proyecto grande en varios subproyectos, permitiendo mayor claridad, independencia y organización. O mover el código de una interfaz a un archivo apartado para que sea más fácil de refactorizar, es decir, de reordenar su código interno sin cambiar su comportamiento externo. ¿De acuerdo? Ahora, como en todo, en programación o en la práctica, pues hay que tener cuidado y no excedernos en las cosas, ¿no? Eh, con esto de programación modular se podría pasar a un absurdo de, no sé, tener un archivo donde, o sea, para escribir un archivo de texto con un código, podríamos hacer el absurdo de que cada línea de código fuera una inclusión de otro archivo diferente. Pero eso ya derrota el propósito y realmente no nos da todas las ventajas que tiene esto. Entonces hay que usarlo con prudencia. Bien. En la segunda mitad de la clase hablaremos sobre módulos. Una forma de hacer programación modular en Julia más sofisticada que usar include es usando módulos. Los módulos nos permiten organizar un código en unidades coherentes e independientes. Algunas de las ventajas de usar módulos incluyen poder incluir partes del código de un módulo selectivamente, es decir, sin necesidad de incluir todo el código del módulo, y que los módulos pueden ser precompilados, es decir, convertidos en lenguaje de máquina de antemano, ahorrando tiempo de cómputo. Julia tiene tres módulos estándar, que se llaman Core, Base y Main. Core contiene todas las definiciones necesarias para que Julia tenga una funcionalidad mínima. Base contiene toda la funcionalidad básica de Julia, incluyendo, por ejemplo, la definición de operadores aritméticos y lógicos y otras cosas del estilo. Y Main es el módulo más alto en la jerarquía de módulos. Los módulos pueden tener submódulos y por lo tanto se van organizando en una especie de diagrama de árbol donde hay una jerarquía y algunos módulos tienen, digamos, supermódulos que van por arriba de ellos y otros tienen submódulos que van por debajo. En particular, por cómo están implementados los módulos en Julia, siempre para poder utilizar un módulo dentro de un código, tú tienes que ya estar dentro de un módulo mayor, dentro de un supermódulo, de ese módulo que quieres invocar. Por eso es que existe main, para que haya un módulo que sea el más alto de todos. Para poder funcionar de manera correcta, incluyendo la funcionalidad básica y la capacidad de cargar otros módulos. Implícitamente, Julia siempre se inicializa dentro del módulo main y carga los módulos core y base. Es decir, siempre que ustedes abran un notebook de Jupyter con un kernel de Julia o abran un REPL de Julia
o ejecuten Julia o ejecuten algún archivo con Julia, lo primero que va a hacer Julia al inicializarse es inicializarse dentro del módulo main nuevamente, puesto que este es el más alto de la jerarquía de módulos y por lo tanto eso nos permite poder cargar otros módulos que estarían más abajo en la jerarquía. Y además carga los módulos core y base en automático para que puedas hacer algo. Hablemos sobre la creación de módulos. Para crear un módulo, utilizamos una sintaxis como la siguiente. Inicializamos el módulo con este comando module espacio y el nombre de nuestro módulo, que en este caso nada más le puse mi módulo. Después especificamos qué cosas definidas dentro del módulo podrán ser importadas en otros archivos. En este caso, dentro del módulo estoy definiendo dos funciones, estoy definiendo tres funciones. Mi función 1, mi función 2 y mi función 3. Estas funciones son como de juguete, nada más para ver un ejemplo. Y aquí estoy especificando que quiero exportar las funciones, mi función 1 y mi función 2, para que cuando alguien más importe mi módulo, pueda llamar estas dos funciones y usarlas sin problema. Y después finalizamos el módulo. Lo recomendable siempre es exportar la menor cantidad de funciones posible, ¿de acuerdo? A veces hay funciones, como podemos hacer llamados a funciones dentro de las definiciones de otras funciones, hay veces que cuando la definición de una función es muy complicada, algún proceso, algún subproceso de esa función se define como una función aparte y entonces dentro de la definición solamente queda un llamado a una función auxiliar, que se podría ver como algo así. En casos como eso, quizá no sea útil esa función auxiliar en un contexto en general, sino que solamente sirva para simplificar el código de esta función. Entonces, en ese caso, pues no tendría sentido o no valdría la pena exportar la función auxiliar porque no se usaría en otros contextos. Entonces, por eso vale la pena exportar lo mínimo. Además que cada vez que alguien importa un módulo, pues tiene que cargar un montón de definiciones en la memoria de su computadora. Entonces, entre menos exportemos, menos carga le ponemos a las personas que quieren usar nuestro módulo. Y bueno, esta declaración de module se termina con la palabra end. Entonces, así se define un módulo. Vamos a ejecutar esta celda y vemos que quedó con el nombre main.mimódulo. Esto nuevamente confirma lo dicho anteriormente de que Julia siempre se inicializa dentro del módulo main. Notamos que la declaración module, que inicia un bloque de código que Julia convertirá en un módulo y declara el nombre del módulo, va al inicio del archivo. En este caso, al inicio de la celda, porque no lo estamos haciendo en un archivo aparte. Por conveniencia, justo después viene la declaración export, donde se nombran todas las variables, funciones, etcétera, que queremos que puedan ser importadas en otros archivos, antes de que éstas sean definidas. ¿De acuerdo? Eso es para que cuando alguien quiera asomarse a ver cómo funciona nuestro módulo, de inmediato sepa cómo se llama y cuáles son las funciones que se exportan. Y ya más adelante, si quiere, pues se pueda poner a ver los detalles de cómo están definidas esas funciones que se exportaron y otras funciones que quizá no fue necesario exportar, pero que ya están definidas. En general, en este curso no vamos a crear ningún módulo, entonces no se preocupen demasiado por esto, solamente quería incluirlo por completez. Lo que sí vamos a hacer es cargar módulos. Entonces vamos con la sección carga de módulos. Primero hablaremos de la función using. Una forma de cargar todos los contenidos de un módulo es utilizando la sintaxis using nombre del módulo. Aquí voy a hacer una pequeña corrección. Sería todos los contenidos exportados por un módulo
Denme un segundo. Bien. Eh, por ejemplo, en el Notebook 1.7 ciclos.ipynotebook importamos los contenidos del módulo ThinkJulia con el siguiente comando, using ThinkJulia. Tal vez recuerden ya haberlo usado. Ahorita lo que está sucediendo es que se está precompilando todas las funciones que se exportan en ThinkJulia para que las podamos usar rápidamente en nuestra sección, en nuestra sesión actual, en este notebook. Después de haber ejecutado ese comando, podremos llamar a todos los nombres que aparecen en la declaración export del módulo correspondiente sin problema alguno. Un ejemplo con el módulo que definimos anteriormente es using main.mymódulo. Con esto importamos el módulo que acabamos de definir y observamos que aquí le tenemos que poner main antes porque estamos dentro de la misma sesión main en donde se definió el módulo. Si estuviera en un archivo aparte y lo tuviéramos instalado, podríamos quitarle esto, pero aquí no es el caso. Y entonces, lo que enlistamos en la declaración export funciona bien. Por ejemplo, voy a ejecutar esto que dice mi función 2 y dice acabas de llamar a mi función 2, que es precisamente como está definida esta función dentro del módulo que creamos. Pero si ejecuto la función, mi función 3, bueno, si la llamo y la ejecutamos, dice que no está definida. Y eso es porque no incluimos esto dentro de lo que queríamos exportar. ¿De acuerdo? Entonces, para poder haber usado esta función y función 3, tendríamos que haberla enlistado acá y tendríamos que volver a cargar el módulo con esa nueva definición. Aquí no lo voy a hacer, pero ustedes pueden intentarlo si gustan. Bien. Si algo se definió dentro del módulo, nombre del módulo, pero no se incluyó su nombre en la declaración export, podemos llamarlo si lo precedemos de la sintaxis nombre del módulo punto. Es decir, acabamos de ver que esta función, mi función 3, no sirve porque no estaba en la declaración export del módulo main.mymódulo. Entonces no la podemos llamar así como así, pero sí la podemos llamar con su nombre completo. Main.mymódulo.mifunción 3, llamamos la función y se ejecuta correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la declaración export es para ahorrarnos tener que hacer esto, tener que llamar a funciones de otros módulos por su nombre completo, especificando exactamente en dónde se encuentra ese módulo. Podemos cargar varios módulos con un solo comando using, separando sus nombres con una coma. Es decir, como en using módulo 1, módulo 2, módulo 3, etc. Si solo queremos cargar algunos de los contenidos de un módulo a nuestro código, podemos utilizar la sintaxis using nombre del módulo, dos puntos, nombre 1, nombre 2, nombre 3. De esta manera, no tenemos que cargar todo el módulo, sino solo las partes que utilizaremos. Esa también es una forma de ahorrar. Aún así se recomienda que al crear módulos se exporte lo menos necesario, pero ya si quien sea que vaya a usar ese módulo necesita usar solamente un puñado de funciones muy específicas y no quiere cargar todo el módulo a su memoria, pues puede especificar precisamente las funciones del módulo que va a necesitar y listo. Así ahorra recursos. A veces resulta deseable cargar un módulo con un nombre distinto al original. Para esto podemos utilizar la keyword as, como en using nombre del módulo as mod. Esto cargará los contenidos del módulo, nombre del módulo, pero todo lo que no haya sido enlistado en la declaración export podrá ser llamado con el prefijo mod punto en vez de el nombre completo, nombre del módulo punto, acortando la escritura. Entonces, a veces en un código
es común que vean algo así como using ThinkJulia as TJ. Denme un segundo. Me parece que aquí me equivoqué, más bien es con import. A ver. De acuerdo, esto tiene un error. Eh, escribiré en los comentarios aclarando cuál es ese error. También se pueden cargar los contenidos de un módulo con la sintaxis import nombre del módulo. Sin embargo, este comando ignorará la declaración export del módulo nombre del módulo, por lo que tendremos que escribir nombre del módulo punto antes de cualquier nombre que haya sido definido en ese módulo para poder usarlo. Entonces, básicamente, import hace algo muy parecido, pero using es más conveniente porque nos ahorra tener que escribir el nombre completo para todas las funciones que están declaradas en la declaración export de la definición de ese módulo. Por último, hablaremos sobre paquetes. Para poder compartir nuestros módulos con otras personas de manera sencilla, podemos usarlos para formar paquetes. A grosso modo, un paquete de Julia es un módulo con toda la estructura necesaria para que pueda ser instalado en una computadora. En Julia, los paquetes se instalan, actualizan y desinstalan utilizando el administrador de paquetes package. Para entrar al modo de administración de paquetes en un REPL de Julia, basta con presionar la tecla de cerrar corchete. Por ejemplo, aquí voy a apretar esa tecla y vemos que el prompt cambió de Julia, como estaba antes, a package. Esto es justo lo que te pedimos hacer en las instrucciones para instalar iJulia y Pluto del repositorio del curso. Si recuerdan haber hecho eso al inicio, pues es lo mismo que estamos viendo ahorita. Una vez que Julia está en el modo de administración de paquetes y el prompt de la terminal haya cambiado a algo como package, la sintaxis para instalar, actualizar y desinstalar paquetes es add paquete, update paquete y rm paquete, que significa remove, remover, respectivamente. Como Jupyter no es propiamente un REPL, tendremos que escribir este corchete cerrado con un espacio antes de los comandos anteriores para que Julia sepa que debe entrar al modo de administración de paquetes primero. Entonces, si ejecutamos, por ejemplo, esta celda de código, lo que sucederá es que Julia interpretará esto como entra al modo paquete y esto como instala el paquete Linear Algebra. Similarmente, esto actualizará el paquete Linear Algebra y este removerá ThinkJulia. Nada más voy a ejecutar el tercero y vemos qué sucede. Bien, vemos que se borró. ¡Oh no! Acabamos de desinstalar el paquete ThinkJulia con el que dibujábamos con tortuguitas. Si ahorita intentan ejecutar su notebook 1.7 en la parte del final de visualización de ciclos con tortugas, no van a poder. Entonces, debemos reinstalarlo. Dice un mensaje de error. El siguiente paquete no pudo ser encontrado. ThinkJulia. No se encontró en un proyecto o en un registro. Entonces, a diferencia de los paquetes anteriores, como Linear Algebra, si es que ejecutaron estas dos cosas de aquí, parece que ThinkJulia no está registrado, lo que sea que eso signifique. Para poder instalar un paquete no registrado, debemos especificar el URL en el que se encuentra. En el caso de ThinkJulia, este paquete se encuentra disponible en un repositorio de GitHub llamado thinkjulia.jl de la cuenta de GitHub Ben Lawrence, que es el autor del libro. Entonces, si en vez del nombre del paquete ThinkJulia incluimos el URL al código a la dirección, al repositorio en donde está
el código del paquete ahora sí se instala correctamente. Bueno, entonces como resumen, existen varias limitaciones. Existen varias limitaciones que surgen de querer escribir todo el código de un programa en un solo archivo, que se resuelven a través de la programación modular. Esto es, la separación de código en unidades independientes que se pueden integrar unas con otras. La programación modular ofrece muchos beneficios relacionados con la compacidad, claridad, reutilizabilidad y distributividad de código, por lo que es importante entender sus principios. Julia ofrece formas de cargar módulos ajenos y crear módulos propios, así como instalar y compartir módulos a través de Internet, ofrecidos en forma de paquetes, usando el administrador de paquetes Package. En este caso, la creación de un paquete sí va mucho más allá de los contenidos de este curso, pero al menos ya sabemos cómo instalar los que están registrados y los que no están registrados. En este caso, ThinkJulia se sigue instalando. Como recursos complementarios, les dejo la página de Wikipedia de programación modular para que le echen un ojo, el manual de code loading de Julia, el manual de submódulos de Julia, algunas preguntas frecuentes sobre módulos y paquetes en Julia y la documentación del administrador de paquetes package de Julia. ¿De acuerdo? Aquí vemos que ThinkJulia se logró instalar correctamente. No hubo ningún error. Bien, pues eso sería todo por esta clase.